el material, si acaso les gustara. Si tiene una inversión, por ahí se ponen de acuerdo con Venus. A ver, el material consta de una guía, un PowerPoint, un PP, que en segundos voy a estar abriendo, es el que me sirve de guía para dar el curso. Dentro del material hay una carpeta que se llama ejemplos y a ver, ahí hay una cantidad de ejemplos que nos ilustran, nos sirven para ver el contenido, para hacer más fácil el entendimiento y por supuesto la explicación. Periodo fiscal 2021, 13% y 0%, saldo deudor y saldo a favor, supermercado con liquidación fin de periodo, bar y cantina, catering service, farmacia, ferretería, un ganadero, una librería, línea blanca, médico y farmacia estimado, médico y farmacia real, lo que es la liquidación propiamente, productor agropecuario. De pronto hay un archivito sobre sistema contable, cómo se puede hacer esto también a través de un sistema contable y la parte de supermercado. A ver, eso es lo que tiene a grandes rasgos en lo que se refiere a ejemplos. Y de pronto hay un archivo que le llamamos punta de iceberg. Eso en realidad es explicación a grandes rasgos de lo que son las tarifas escalonadas, las exenciones, las no sujeciones, la parte de contabilidad, que nos dice la norma acerca de eso, lo que son las proporciones o la prorrata, la liquidación anual, que es el tema propiamente que nos ocupa, este punto número 7, y ayuda sobre la liquidación anual. Esta ayuda es lo que nos dice la plataforma de ATV cuando estamos confeccionando un D104. En ese sentido, ¿qué puntos de ayuda hay? Leyes. Con respecto a leyes, hay una carpeta en la que estamos entregando ahí principalmente lo que es la ley 6826 y el reglamento. Nos basamos en el reglamento, que es lo que ejecuta el Ministerio de Hacienda, es el ente ejecutor en este sentido. A ver, ese es el material a grandes rasgos. Voy entrando a lo que es la presentación. En la presentación, a ver, en realidad son 9 diapositivas nada más. Y las repaso así rápidamente, lo que es la proporción provisional, lo que es la liquidación definitiva, lo que es la proporción para el año siguiente, en caso de que yo me sienta perjudicado como contribuyente en la aplicación de la regla de la proporcionalidad. Y después una publicación de prensa que hizo el Ministerio de Hacienda en algún momento sobre quiénes debían o no presentar la liquidación de la proporcionalidad, sobre todo cuando estábamos vendiendo a tarifas todo al 13%, todo al 1% que me da crédito pleno, o inclusive también al 0% con derecho a crédito pleno. En algunos otros casos también cuando usted vende todo al 4%, cuando usted vende todo al 8%, o cuando usted vende todo al 12%, al 2%, perdón. En esas condiciones ahí también, de pronto ahí lo vamos a leer en un ratito, ese comunicado de prensa para que entendamos que nos dieron el permiso de no presentar la declaración. Y a ver, ahí sí en la diapositiva 7 comenzamos con todos los ejemplos que tenemos. Por supuesto, aquí hoy no vamos a poder desarrollar todo eso. Ahí yo quisiera mostrarlo para que lo vieran en un curso que se estará dando en próximos días. Se va a desarrollar con detalle cada uno de esos ejercicios que está ahí para que cada uno de ustedes pueda pues tenerlo y que les sirva de ejemplo en cómo hacer la liquidación anual de la regla de proporcionalidad o lo que es la prorrata. Bien, voy comenzando en este momento y ahora sí arranco en general. La parte teórica, esa sí la vamos a dar prácticamente completa para que lo tratemos de entender tal cual es. La parte práctica es la que de pronto por ahí vamos a ver los ejercicios, pero no puedo desarrollarlos. En detalle serán desarrollados en el curso completo. A ver, IVA, liquidación anual, y vemos que esto es el D104.2. ¿Cuándo la vamos a hacer? El 31 de diciembre de este año. A ver, ¿y cuándo se presenta? En realidad es el sábado 17, sábado no, esto debe ser el lunes 17 de enero del 2022. Por algún motivo ahí consigné sábado y es lunes en realidad, porque el sábado en realidad es cuando cae el 15, 16, 17 sería para el lunes 23 de enero del 2022, que es la fecha de presentación con corte al 31 de diciembre del año anterior, 2021. A ver, proporción provisional. ¿Qué nos dice la norma? La norma aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos utilizar una proporción o una prorrata. En mi caso, yo siempre uso el nombre proporción, que es equivalente a prorrata. Está más posicionado a nivel de mercado la palabra prorrata. Nos dice que nosotros debemos utilizar una proporción fija.
Esa proporción fija la vamos a utilizar durante todos los meses del año. Y entonces resulta que ¿dónde la vamos a tomar? Bueno, la vamos a tomar de lo que fue la determinante, la proporción real de periodo anterior, periodo que va de 1 de enero a 31 de diciembre, tal como rige el periodo fiscal en nuestro país. Entonces vamos a utilizar esa proporción, lógicamente la calculamos en base a las transacciones reales de periodo anterior y es provisional. Provisional significa que es una estimación y la aplico a el total de IVA que soporté en la compra de bienes y servicios en cada uno de los meses del periodo fiscal que estoy corriendo, de enero, febrero, marzo, abril y hasta diciembre. La diferencia entre la proporción que puedo aplicarme y lo que realmente pagué de IVA en cada uno de los meses, pues lo mando a gastos o a costo de ventas. Normalmente, y aquí yo recomendaría que lo manden a una cuenta de gastos. Eso es lo que se haría, pero sí quisiera hacer énfasis. Calculo la proporción definitiva en periodo anterior y la aplico como estimada en periodo actual. De pronto por ahí viene una liquidación que ya casi vamos a hablar de eso, pero sí quiero hacer énfasis en el hecho que voy a aplicar una proporción fija. A veces hemos entendido que nosotros calculamos la proporción en cada mes y no es así. En realidad, tengo una proporción estimada que de pronto aquí puedo hablar del 50%, del 60%, 70%, 80%, en algunos casos ahí de pronto se me viene abajo un 30, un 40, un 20%. Por ciento, a veces menos, entonces aplico eso. Significa que sumo en cada mes el IVA que soporté a las diferentes tarifas, al 13, al 8, al 4, al 2, al 1%, lo multiplico por esa proporción y eso es lo que me puedo aplicar como crédito. La diferencia lo mando a gasto. También, claro, aquí haciendo énfasis en que se la voy a aplicar a la compra de bienes y servicios. Todo, absolutamente todo eso es lo que nos habla la ley. A ver, voy leyendo textualmente. La proporción total del crédito fiscal aplicable de un contribuyente se estimará anualmente a partir de la información de la suma de los periodos del año calendario anterior y será aplicable provisionalmente a cada periodo fiscal siguiente de enero a diciembre. A ver, cada periodo fiscal siguiente, recordemos que el periodo fiscal en el impuesto al valor agregado es de un mes, a diferencia del periodo fiscal en el impuesto sobre la renta, que es de un año. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de cada periodo fiscal, estamos hablando de un mes, de enero a diciembre. En el punto número 2, la proporción provisional de crédito a aplicar por los contribuyentes que inician actividades sujetas a este impuesto durante los periodos del primer año calendario de actividad corresponderá a una proyección que este es el contribuyente, realice de la misma. Entonces, por lo tanto, si yo estoy iniciando operaciones el día de hoy, a ver, estamos iniciando operaciones en el mes de agosto y no tengo operaciones de periodo pasado. Entonces, ¿qué proporción utilizo? Bueno, voy a hacer una proyección, voy a hacer una estimación. En todo caso, entendamos, la proporción provisional es una estimación. Entonces aquí puedo estimar. Hay veces que me han consultado, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No tengo datos. No tengo datos ni tengo la menor idea de cómo hacerlo. Bueno, una estimación podría ser que tome los datos de ese primer mes que trabaja, calcule la proporción en ese primer mes y esa la puede tomar como una estimación. Por otro lado, también usted puede tener claridad de si esa proporción o esas ventas, porque recordémonos que la proporción se calcula en base a ventas a diferentes tarifas. Entonces, si esa va a ser una indicación clara de cómo van a ser las ventas en los otros meses del año calendario del que estamos hablando, pues manténgalo. Si de pronto usted considera, no, voy a estarle vendiendo mucho a alguna entidad que no me da crédito pleno, por ejemplo, imaginémonos que en lo que resta del periodo voy a estarle vendiendo mucho a la Universidad de Costa Rica, a la UNED o a cualquiera de las universidades públicas que ellos tienen derecho por ley a comprar bienes y servicios al 2%, entonces usted está en la obligación de venderle al 2%. Y ese 2% no le da derecho a crédito pleno. Entonces, por lo tanto, ahí se le va a caer la proporcionalidad. De pronto ahí hace una estimación en ese sentido y la puede aplicar. Esa es la idea con respecto a la proporción provisional. Ahora, la proporción definitiva, ¿qué tenemos? Al igual que en periodos anteriores, voy a calcular ya la proporción definitiva. Y calcular la proporción definitiva significa tomar todas las ventas
del año, de el 1 de enero al 31 de diciembre. Obtener ahí, sacar parciales ahí, ¿cuánto de eso me da derecho a crédito pleno? Yo esperaría que en esto sean muy claros cada uno de ustedes. Entender que me da derecho a crédito pleno cuando vendo al 13%, cuando vendo al 1%, cuando vendo al 4% en la parte de boletos aéreos internacionales. Y además de eso, cuando vendo al 0% a algunas entidades, por ejemplo, para exportaciones, que se me da derecho a crédito pleno. También cuando vendo a aquellas entidades que están dentro del régimen de zona franca, eso me da derecho a crédito pleno. Igualmente a una serie de entidades ahí que de pronto ustedes tal vez se las conocen mejor que yo, como por ejemplo asociaciones de desarrollo integral, juntas de educación, Fundación Ayúdenos para Ayudar, en fin, muchas otras más que ustedes las dominan bastante bien. Entonces separo ese total de ventas a ese tipo de entidades que todas, 13, 1 y 4 y esas que mencioné me dan derecho a crédito pleno. Lo separo. ¿Ok? Y entonces también de ahí voy a calcular una proporción que es dividiendo ese total de ventas que me dan derecho a crédito pleno entre el total general de ventas completo y entonces saco la proporción de crédito pleno. Igualmente, si de pronto estoy vendiendo al 2%, como mencioné hace un ratito, le vendo a las universidades o de pronto me salió alguien con un Exonet que le dio la Dirección General de Hacienda porque resulta que produce medicinas y entonces le autorizaron comprar algo que yo vendo y tienen derecho a comprar al 2%. Entonces, de pronto ahí también estoy en la obligación de vender al 2%. Bajo esas condiciones, eso significa que voy a obtener una sumatoria de todo lo que vendía al 2%, inclusive no al 2%, también lo que vendía al 4%, lo que vendía al 8%, a otras tarifas que no me dan derecho a crédito pleno, claro, lo separo, lo divido entre el total general de ventas y me da la proporción de cada una de esas tarifas. En algunas, como dije al principio, crédito pleno. En otras, crédito de tarifa reducida, como por ejemplo el 8, el 4 y el 2. Y entonces, a esa proporción la voy a multiplicar por las bases imponibles en la compra de bienes y servicios. Inmediatamente lo multiplico por la tarifa de compra o por la tarifa de la proporción, cualquiera de esas dos, la que sea más baja. Eso me va a dar el crédito que tenga en tarifa reducida. En tarifa plena simplemente cojo el total de IVA soportado en compra de bienes y servicios, lo multiplico por la tarifa de crédito pleno y me da el crédito que pude obtener en tarifa plena. Ahora, este de tarifa plena junto con los de tarifa reducida lo sumo y me da el crédito que yo debía haberme aplicado durante todo el año. Ok, eso es lo que debía haberme aplicado. Eso es completamente real. Ok, ahora, para obtener la proporción, que por cierto, únicamente sirve para aplicarla en el año que sigue, no me sirve para nada en este año, porque ahí, a ver, de pronto yo ya tengo cuál es el monto que me puedo aplicar. A ver, para obtener esa proporción que es definitiva en este año, pero que es estimada para el nuevo año, cojo simplemente el monto de IVA que me puedo aplicar y lo divido entre el total de IVA soportado y ahí me da la proporción. Ok, a ver, de pronto me han dicho, ¿y qué tiene que ser exacto? Tiene que ir con 2 decimales o con 3 decimales o con 4 o con más. En fin, esto es una estimación. Yo diría que más bien utilicen la misma, sin decimales y a ver, tengan una tendencia hacia la baja. ¿Por qué? Porque si tienen una tendencia hacia la baja, eso va a hacer que les sobre IVA al final del periodo cuando liquiden en el nuevo periodo. Si tienen una tendencia a subir, más bien supónganse que les dio un 91.55, la estimada, y ustedes lo redondean a un 95, a un 100%, lo más probable es que les va a faltar dinero al final del periodo. Entonces, por lo tanto, una tendencia hacia la baja. Y a ver, leo textualmente. El contribuyente deberá liquidar en forma definitiva en la declaración del impuesto correspondiente al mes de diciembre en función de las ventas realmente efectuadas en el correspondiente año calendario. La diferencia entre el crédito provisional y el crédito definitivo, la cual podría consistir en un saldo a favor del contribuyente o bien en un impuesto a pagar en dicha declaración. ¿Eso qué nos está diciendo? En fin, nos va a dar saldo a favor o saldo en contra. Definitivamente alguna de estas dos es lo que nos va a dar. Y al darnos una de estas dos, en la misma declaración, en la misma liquidación que hacemos en el
mes de diciembre, ahí va a ver, hay una celda definitivamente para que agreguemos saldo a favor y entonces nos va a disminuir el impuesto de ese mes, que por cierto, lo liquidamos con la estimada que traíamos. Y ahí le vamos a agregar ese ajuste a favor para disminuir. O inclusive podría ser un saldo en contra. Si es un saldo en contra, entonces para que aumente el impuesto que debería estar pagando según la liquidación que emitimos con la proporción estimada. Bien, a grandes rasgos en este contenido de liquidación definitiva. Ahora, proporción para el año siguiente. A ver, dijimos, la proporción para el año siguiente es la final del año anterior, la real del año anterior, la tomo como estimada para cada uno de todos los meses. Sin embargo, la aplicación de esta proporción definitiva se constituirá en la proporción provisional para el año calendario siguiente y esta no variará durante todo este lapso. Entonces entendamos aquí, porque a veces me dicen, es mejor que la calcule. Definitivamente no es mejor, porque yo tengo que hacer una liquidación al final del periodo. Lo que sí es interesante es que intentemos hacer un buen cálculo que aproxime lo que va a ser la real. Y de pronto, a ver, tengo una estimada que ronda el 80%, yo calculo el 80%, me quedo con el 80%. Y cuando liquido al final del periodo me da un 81, me da un 79%, eso significa que hice una muy buena aproximación. Y a ver, sería bueno que sea hacia arriba o hacia abajo, en fin, no tiene ninguna importancia. Nada más me dice que en uno de los casos va a tener que pagar y en el otro de los casos le van a devolver. Pero la idea es que sea el porcentaje lo más aproximado a la realidad. Y decimos, ¿cuánto es lo más aproximado a la realidad? Porque de pronto me aparece alguna persona, algún cliente al que quiere que yo le venda y este tiene beneficios especiales. Y a ver, ¿por qué tiene beneficios especiales? ¿En cuanto a tarifas reducidas voy a dejar de venderle? No, no voy a dejar de venderle. Definitivamente que no. De pronto hay un cliente al que yo le trabajo que de una vez se fijó en que de pronto si le vendo a tal entidad, entonces voy a tener que subirle un poquito el precio. ¿Por qué subirle un poquito el precio? Él lo decía, porque saben más que nosotros. Él lo decía muy sencillo, porque con no voy a poder recuperar el 100% del IVA. Entonces voy a tener que subirle unos centimitos ahí. Él hace sus cálculos y verá. Y de pronto esto es bastante real y razonable. Él está defendiendo su negocio. Por supuesto que de pronto podría ponerse en una desventaja competitiva con sus competidores cercanos, porque al menos ellos no están haciendo este ajuste. Pero es un asunto de utilidad, ganancia, pérdida, que ustedes lo manejan mucho mejor que yo. La liquidación definitiva deberá realizarse también en caso de cese de actividades económicas y deberá aplicarse cuando rectifique una declaración correspondiente a un periodo que ya se haya liquidado de forma definitiva. Entonces vamos a ver este párrafo, si es que estoy cerrando operaciones. Yo tuve un cliente en este periodo, no recuerdo cuánto, me parece que fue en marzo o abril, por allí. Tenía tres diferentes personas jurídicas y física a título personal que operaban y entonces que había que hacer las declaraciones. Pero hizo una unión de bienes y de actividades y todo lo demás y resulta que se quedó con un solo contribuyente. Eso significó que entonces los otros dos cerraron operaciones. Al cerrar operaciones, ¿qué sucedió? Pues hubo que hacerle la liquidación del IVA. En ese momento se le hace la liquidación del IVA con los datos que se tengan y ahí se obtiene la proporción final y definitiva, que es la que se aplica. Se aplica definitivamente haciéndole el ajuste favorable o desfavorable. Ahora, también, en caso de que nosotros hagamos una rectificativa sobre un periodo ya liquidado, igualmente, en ese caso, hay que aplicarle una liquidación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esa rectificativa definitivamente varía la liquidación final. Conceptos, por lo menos a grandes rasgos, que es importante que los mantengamos. A ver, perjuicio en lo que es la proporción. Nosotros podríamos estar pensando en que hay perjuicio, que el modo, que la metodología, la forma de cálculo de la proporción nos hace incurrir perjuicio, por lo que nosotros pudiéramos pensar, por el motivo que fuera. Ahora, desde este punto de vista, si nosotros podemos demostrarlo ante la administración tributaria, pues podemos reclamarlo. Y veamos textualmente lo que dice este párrafo. En el caso de los contribuyentes que realicen ventas con derecho a crédito pleno, deducido y sin derecho a crédito, en las que logre demostrar que el uso de la regla de proporcionalidad general le causa un perjuicio,
ya que algunas de sus adquisiciones son utilizadas indistintamente en ventas, con derecho a crédito, pero a tarifas diferentes, no así en las ventas sin derecho a crédito, podrá plantear ante la Administración Tributaria una solicitud para deducir un crédito mayor al que se obtiene por la regla de proporcionalidad. Esta petición deberá realizarse una vez presentada la declaración del mes de diciembre. Entonces, veamos aquí, yo no he visto a nadie que me haya dicho que va a presentar un reclamo en este sentido y no se me ocurre, con toda franqueza, que podría alegar para demostrar una posición en ese sentido, pero sin embargo, el que se sintiera ofendido o que se sintiera en perjuicio en cuanto al uso de la regla de proporcionalidad, he aquí el artículo correspondiente y lo voy a enseñar aquí en el vínculo, me va a llevar a el inciso 4 del artículo 36, que es liquidación definitiva de créditos fiscales. Aquí estamos hablando del reglamento de la ley 6826. De pronto ahí, interesante ahí para que lo tomemos en cuenta. Esto es parte de lo que es la regla, es parte de lo que es, de pronto me parece a mí justo. Si se siente ofendido, presenta el reclamo, demuestre nada más y es probable que le aprueben. A ver, tenemos aquí un documento que nos entregó, está muy chiquito y voy a tener que acercarme un poquito porque inclusive a mí me da un poco de dificultad acá a la distancia que estaba el poder leerlo. Un comunicado de prensa que hizo la Administración Tributaria ya hace algún tiempito. Leo textualmente: indicaciones para contribuyentes de IVA que aplicaron créditos según regla de proporcionalidad. Si usted es contribuyente del impuesto al valor agregado y aplicó créditos conforme a la regla de proporcionalidad, al llenar declaraciones correspondientes al mes de diciembre, debe atender las siguientes indicaciones. En el apartado, en el apartado significa en la parte, en el renglón, ahí donde estamos, en la regla de proporcionalidad y liquidación. En el apartado, aplicó créditos de acuerdo con la regla de proporcionalidad, contestar sí, es decir, si los aplicó. Es decir, ¿a qué me referimos? ¿A qué nos referimos con esto? Si usted en la regla de proporcionalidad se aplicó menos de un 100%, un 99, 98, un 80, un 50, un 40, un 30, un 10, una proporción inferior. Ok, si se la aplicó, marque sí. Estamos hablando en la declaración del mes de diciembre. El punto número 2. Si en esa aplicación de créditos fiscales utilizó las reglas de proporcionalidad para varias tarifas de impuestos, no complete las casillas correspondientes a monto anual de ventas con derecho a crédito fiscal aplicados. Ese es el punto A. Y el punto B, monto anual de ventas con derecho y sin derecho a crédito fiscal. ¿Qué nos están diciendo ahí? Bueno, esas dos líneas nos dan el permiso de que no las llenemos, simplemente. O sea, sí tenemos que llenar, sí tenemos que marcar el sí, pero esas dos líneas no las vamos a llenar. En el punto número 3, si el apartado porcentaje a aplicar como liquidación final ha sido habilitado con el fin de que usted registre el dato referente al porcentaje final a aplicar, lo anterior aplica tanto para contribuyentes que deben liquidar el impuesto correspondiente al año calendario como para los que por cierre de actividades requieren desinscribirse. Entonces vemos que ahí en ambos casos tiene que hacerlo, tanto al final de diciembre como cuando estamos liquidando. Y a ver, estas notas que de pronto me parecen a mí las más importantes, aquellos contribuyentes que todas las ventas se sujetaron a una única tarifa, y estamos hablando ahí del 13, del 4 o 2%, no deben efectuar la liquidación final del porcentaje de proporcionalidad. Por lo tanto, en la pregunta específica del apartado 1 deben indicar no. En otras palabras, si usted vendió, si su cliente vendió todo al 13, al 4, al 2%, inclusive al 1% o alguna tarifa al 0% de crédito pleno, entonces responda que no. ¿Por qué? Porque no tiene que aplicar la regla de proporcionalidad. Igualmente, cuando usted vende todo al 4% y vende todo al 2%, o vende más bien todo al 8% o al 2%, ¿por qué? Porque ahí usted puede aplicarse crédito, pero únicamente se aplicará crédito hasta la tarifa que usted está vendiendo. Cuando digo hasta la tarifa que usted está vendiendo, eso significa que si usted vende al 4% todo
y compra al 13%, se aplicará hasta el 4%. La diferencia lo mandará a gastos. Si usted compró al 4%, ok, ahí no tiene problema, porque vendió al 4%. Si usted compró al 2%, se lo puede aplicar todo. Si compró al 1%, se lo puede aplicar todo. Entonces, en ese sentido, nada más vemos. No hay regla de proporcionalidad, no tiene que aplicar liquidación y se aplica el crédito por la compra de bienes y servicios hasta la tarifa en donde usted compró. El punto número 2. Toda la información declarada debe estar debidamente respaldada por comprobantes y en los registros que correspondan. Un poquito ahí ese comunicado de prensa ahí para que lo tomemos en cuenta. En realidad aquí como resumen yo podría decir que tiene que presentar la liquidación final solamente si usted tiene regla de proporcionalidad, únicamente. De otra forma, usted no tiene regla de proporcionalidad y entonces no la presente. ¿Ok? También, aclarando ahí, cuando usted vende todo al 13, no la presenta. Todo al 1, no la presenta. Todo al 0 con derecho, no la presenta. O una combinación de estas tres, no la presenta. Si igualmente vendió todo al 0% sin derecho, tampoco la presenta, porque igual no va a poder adjudicarse nada. Si usted vendió todo al 2%, no la presenta. Si usted vendió todo al 4%, no la presenta. Si vendió todo al 8%, que todavía esa tarifa no está habilitada, ok, entonces tampoco debe de presentarla. Muy bien, a grandes rasgos eso, ojalá que seamos claros. Y a ver, voy a entrar aquí muy rápidamente, no puedo desarrollar los ejercicios, en todo caso aquí ya llevamos 6:32. Nos queda poco tiempo, pero la idea es que estos ejercicios los vean y que sepan que estos los vamos a desarrollar en su totalidad con puntos específicos muy claros y atendiendo todo tipo de preguntas en en la fecha que se tenga el curso. Por ahí Ben nos lo va a decir en un ratito cuánto es que vamos a dar el curso sobre este contenido de liquidación anual. Me imagino que conforme se aproxima el 31 de diciembre se va a dar más veces este curso completo. A ver, un periodo fiscal del 2021 con una tarifa del 13% y del 0%. Aquí tenemos un enunciado en la que tenemos ventas de 13 y del 0%. 0% que no te da derecho a crédito, que son libros. Y vemos ahí una venta de 20,000 colones versus 325,000 que sí te da derecho a crédito pleno. Se saca la regla de proporcionalidad, se obtiene con respecto a este dato y se aplica en lo que es la compra, que de pronto aquí tenemos todas las compras al 0%, de pronto son las que están al 13%, y entonces hay que aplicar la regla de proporcionalidad. Ahí de pronto estaremos sacando aquí en el 2021 ese 92.23, que lo tenemos allí, y que se compare con el estimado, de manera tal que ahí se calcula en este caso un ajuste de 674 colones, que es la diferencia de 1.97. Tenemos ahí el asiento de diario que se hace, y además de eso, cómo queda en la declaración del IVA correspondiente, cómo es que se presentaría. A ver, si vemos aquí en el ejemplo número 2, saldo deudor y saldo a favor. En este caso, bueno, en primer lugar, aquí se presenta, aquí tenemos el detalle de la captura de pantalla de lo que dice la estimación y liquidación anual de la proporcionalidad, lo que son las partes de ayuda textual que viene en la misma plataforma de ATV. Ahora, en saldo a favor, presenta lo que es la liquidación propiamente, según los datos que se están mostrando ahí, con los porcentajes del 95% estimada y del 96% en liquidación final. Ahí vemos un ajuste de 96,200 colones en lo que es una liquidación de saldo a favor. Y en saldo deudor, a ver, tenemos una proporción estimada del 92 y una más baja del 90%, de manera tal que nos está dando un 1924 en contra. Así es como deberíamos estarla llenando. Bien, a grandes rasgos esto en lo que es saldo deudor, saldo acreedor. La parte de un supermercado con liquidación de fin de periodo. A ver, aquí tenemos un enunciado, haciéndolo un poquito más grandecito para que se pueda visualizar mejor. Tenemos los diferentes tipos de ventas al 1, al 13, al 2 y al 0%. Y en fin, el total de ventas de 16 millones que de esto tenemos que obtener lo que es la regla de proporcionalidad, ventas 2020. Compras de pronto en el 2020 y entonces ahí se tienen a las diferentes tarifas. Se obtiene lógicamente lo que es el IVA que se soportó y de allí es donde se calcula entonces la regla de proporcionalidad. Veamos que aquí en el 2021 se tiene ventas y se tiene también la parte de compras, ¿ok? Para que se pueda obtener, nótese que aquí calculamos, sacamos lo que es la parte de la proporcionalidad, vemos aquí 93
0.75 de crédito pleno y a ver, nos está dando un 5% de crédito de tarifa reducida del 2%. Por acá a la derecha está el cálculo de lo que es la tarifa reducida al 2%, que nos está dando un crédito de 20.500 y el de tarifa plena, 2.053.000 para un total de 2.074.625. Y en el que se calcula la proporción del 94-73. Como indicamos aquí en detalle, muy en detalle, vamos a ir paso a paso en el curso. En este momento no tengo tanto tiempo como para poder hacerlo. En el 2021, a ver, ahí tenemos un cálculo también un poco más grandecito, hice la hoja en este momento, vemos que la proporción de crédito pleno un 66.88. Y a ver, en crédito de tarifa reducida del 2%, un 31.85. Calculamos entonces el crédito de la tarifa del 2% acá en columnas K, L, M y N y nos da 136.955. Que unido al crédito de tarifa plena que era de 1.464.672 nos hace un total de 1.601.627. Nos da una proporción real del 73.13, que de pronto la comparo con el 2020 que tenía un 94.73 y ahí obviamente nos da que voy a tener que hacer un ajuste desfavorable. Ahora, esta proporción fue, a mi gusto, mal calculada, la estimada. Tal vez se calculó sobre datos reales, pero debimos haber hecho un estimado mejor porque bajó considerablemente. Nótese que 2020, 94.73 y 2021, 73.13, es decir, un 20% de diferencia. Eso nos hizo hacer un ajuste y haber un ajuste de 473.000 colones, que al menos es algo muy significativo, porque nótense que el IVA que soportamos en el año son 2.190.000. Si le decimos a nuestro cliente que va a tener que pagar 473.000, es decir, medio millón de colones, cuando en todo el año lo que hubo son 2.190.000, entonces aquí de pronto pudiéramos tener algún problema. En fin, aquí yo lo que recomiendo es que le vayan llevando el pulso. Hay sistemas contables inclusive. Nosotros ofrecemos un sistema contable que calcula completa y diariamente con cada ingreso de cada factura de venta lo que es la proporción real, de manera tal que le vaya llevando el pulso y que pueda ir teniendo claridad en el ajuste que va a tener que hacer. Inclusive calcula el ajuste sin tocar una sola tecla. De pronto esas son condiciones interesantísimas ahí que ojalá que tengan oportunidad de verlo. Creo que un día de estos también mostramos una charla gratuita sobre sistema contable para que puedan ver cómo se hace ese cálculo, que es relativamente sencillo en ese sentido. A ver, veamos aquí entonces lo que es Bar Cantina. En Bar Cantina, en realidad, a ver, todo lo está vendiendo al 13, al 1%, perdón, lo está vendiendo todo al 13%, eso me dice que no tiene regla de proporcionalidad, entonces aquí no hay que hacerle ninguna liquidación. En un catering service, a ver qué tenemos, todas las ventas, vendió servicios y vendió alimentos, todo al 13%, aquí no hay regla de proporcionalidad y por lo tanto no hay que hacerle ninguna liquidación. ¿Qué pasa con una farmacia? En una farmacia, a ver, aquí tenemos el enunciado, y una farmacia probablemente vendes bienes al 13%, vende canasta básica al 1%, estos te dan derecho a crédito pleno. Le vendió a Zona Franca al 0%, te da derecho a crédito pleno. Le vendió al Cuerpo de Bomberos al 0%, esto te dio derecho a crédito pleno. Ok, pero además de eso vendió medicamentos al 2%, que te dio derecho a crédito por la proporción, veámoslo aquí, el 45.63, es una farmacia, un porcentaje alto, pero sobre las ventas del 2%, de manera tal que es una proporción muy bajita. Y a ver, de pronto ahí vendió servicios o bienes ortopédicos, que esos son 0% y sin derecho a crédito pleno. A ver, ahí se calculó, entonces, de pronto tenemos la proporción estimada, que es el 63.53 en el cálculo, habiendo obtenido la de crédito pleno y la de tarifa reducida, obtuvimos la proporción real de aquel periodo que se convirtió en la estimada del periodo que sigue. A ver, y en la real ya del periodo que sigue, obtuvimos una proporción del 59.67. Lo estamos viendo por ahí en pantalla, en relación a la estimada, que era un 63.53. Eso nos está dando, obviamente, un ajuste desfavorable. Y lo vemos aquí en el cálculo ya propiamente. Ahí estamos haciendo la real 59.67, la estimada 63.53, un ajuste desfavorable de un 3.86%, y eso nos da un total de 645.000. En este caso no es tan preocupante, en realidad ese 3.86 a mi gusto es un buen cálculo,
cuando las variaciones son muy poquitas. Y entonces el ajuste es de 645,000, pero nótese que el IVA que se soportó en todo el periodo es de 16 millones, de manera tal que ese ajuste no va a ser tan fuerte, tan mal visto. Esa es un poquito la idea en ese sentido. Ahora veamos una ferretería. ¿Qué tenemos en una ferretería? A ver, ahí tenemos entonces los datos. Bienes al 13 en ventas, bienes al 1, canasta básica. Te da derecho a crédito. Bienes vendidos a la Junta de Educación, 0% crédito pleno. Bienes a Fundación Ayúdenos para Ayudar, 0% crédito pleno. Todo esto es de crédito pleno, una proporción del 95.33. Pero además de eso se vendió servicios de ingeniería al 4%, 300 millones. Esto no te da derecho a crédito pleno, sino te da derecho a crédito de tarifa reducida al 4.67. De pronto aquí calculamos con lo que es el IVA soportado, una proporción del 96.79. Ahora, cuando calculamos el real, porque de pronto este es el del periodo anterior que lo utilizamos como estimado para este periodo, y cuando llegamos al final del año, obtuvimos el real. ¿Qué nos dio el real? A ver, lo tenemos por aquí. De pronto nos está dando una proporción real del 96.94. ¡Wow! Interesantísimo, porque el estimado era el 96.79, el real 96.94. ¡Wow! Muy, 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 muy bueno en realidad. Aquí nótese que cuando hacemos ya el ajuste propiamente, que es en la hoja siguiente, ahí tenemos 96.94 real, estimado 96.79 el estimado. El ajuste de cuánto es más grande el estimado, el real más chico, el estimado, por lo tanto tenemos una diferencia de 395 y esto es favorable. Ok, todos estos detalles, como dije, los estaremos calculando posteriormente en el curso correspondiente a un ganadero. A ver, ¿qué tiene un ganadero? Vende al 0%. Recordémonos, el ganado se vende normalmente en pie, aunque hay quien lo está vendiendo una vez que lo han sacrificado y eso es 1%. Si se vende en pie es 0%, si se vende después de sacrificar es 1%. El 1% te da derecho a crédito pleno, el 0% no te da derecho a nada. Esta persona vendió al 0% y no te dio derecho a crédito de nada, entonces por lo tanto ahí no hay regla de proporcionalidad y no puede aplicarse crédito. A ver, ¿qué tenemos? Una librería. En una librería, veamos aquí, lo amplío un poquito. Vendió bienes al 13%, 50 millones, al 1%, 5 millones, al 0% a juntas de educación, te da derecho a crédito pleno, 6 millones. Y vendió a una asociación de desarrollo integral, te da derecho a crédito pleno. El total es de 61.250.000, que te da una proporción del 16.96. Ahora vendió libros, recordemos que es una librería, formato de papel. Esto es 0% sin derecho a crédito, es un 83.04. Aquí calculamos la proporción real y ven cómo se cayó a un 16.96. La real de ese periodo que lo utilizo como estimada para el periodo que sigue. Aplico 16.96, pero veamos qué pasó con la real. En la real aquí estamos obteniendo 21.34 de crédito pleno. Y de pronto ahí tengo el 78.66 del 0%. Eso nos dice que tenemos 21.34 la proporción real versus la estimada 16.96. Wow, ahí tenemos un ajuste favorable. Vemos en la liquidación ya propiamente, en la liquidación tenemos un 4.38 a favor, que representa 384,000 colones, que nos va a disminuir, porque es un ajuste favorable, nos va a disminuir el IVA que tengamos que pagar y que liquidamos en el mes de diciembre. Bien, aquí voy saliéndome de ese contenido por allí. Veamos de pronto línea blanca. Y en línea blanca, a ver qué tenemos en el estimado. En el estimado tenemos aquí bienes, ventas al 13%, una cantidad muy grande. Bienes a juntas de educación, una cantidad chiquita, pero te da derecho a crédito. Bienes a la Cruz Roja, 0%, pero te da derecho a crédito pleno. Venta de sillas de ruedas, 0% y no te da derecho a crédito pleno. De pronto aquí la proporción estimada de crédito pleno 97 y la diferencia 291 que no te da derecho a crédito pleno. Vemos aquí que en este caso la estimada del 97.09 fue la real del periodo pasado. Veamos qué pasó con la real de este periodo. Y la real de este periodo nos está dando un 98.66 versus un 97.09. En este caso también tenemos un ajuste positivo. ¿Por qué un ajuste positivo? A ver, nos está dando un 1.57 a favor, que representa
una cifra alta, dependiendo de con qué lo estemos comparando, de 13.465.000. Pero a ver, notemos que el monto de IVA que soportamos son 11.153 millones. Entonces, esos 13 millones es una cifra relativamente baja. Ok, ahí todo depende de con qué es lo que estemos comparando. A ver, ahí tenemos línea blanca. De pronto, ahí el caso de un médico y farmacia estimado. Este contenido de médico y farmacia es muy interesante. Ahí estamos suponiendo que son ventas del año anterior, periodo anterior. En base a estas ventas de periodo anterior, se calcula lo que es la regla de proporcionalidad. La diferencia aquí consiste en que un médico y farmacia de pronto está atendiendo servicios de medicina al 4%, él como médico, y la farmacia la tiene en el mismo local, que es de él, nada más que la atiende con un farmacéutico y otro tipo de personas. Entonces, lo que son la parte de compras de bienes, eso es completamente de farmacia, tanto al 2 como al 13%, pero la compra de servicios, aquí en este caso estamos hablando 4.800.000, eso es compartido, y entonces ahí primero que todo tenemos que hacer la división de estos 4.800.000 mediante una metodología. Se obtiene entonces allí lo que es la proporción de uno y proporción del otro, para posteriormente, y a ver, aquí entonces vamos a obtener lo que es el crédito que se puede aplicar en la farmacia. Aquí lo estamos viendo en crédito pleno, 1.800.000, y en crédito de tarifa reducida, 1.200.000. Nos está dando un total de 1.136.000. Y en la parte del médico, ¿cuánto se puede aplicar? A pesar de que paga el 13%, pero únicamente puede deducirse o aplicarse o darse un crédito del 4% que representa 27.000 colones. Ya tomando en cuenta entonces la liquidación de ambas actividades, ahí nos da un crédito de 3.160.000 que nos da una proporción real para ese periodo que estoy cerrando, pero estimada para el nuevo periodo del 52.21. Y a ver, aquí simplemente está calculando eso, pero cuando calculo el ejercicio que sigue, que es la proporción real, a ver, 55.21 nos está dando la estimada. La real, veámosla aquí, más abajito. Bueno, la real en realidad la estamos tomando acá en la cuarta hoja, nos está hablando de un 60.33 versus estimada de 55.21. Entonces aquí nos va a dar una variación favorable, nos van a devolver. Veamos que aquí tenemos la liquidación del IVA, entonces ahí hay un estimado más bajo, el real es más alto, nos da un 5.12, de manera tal que tenemos un ajuste favorable de 377.000 colones en este contenido de médico y farmacia. A ver, un productor agrícola, ¿qué tenemos en la parte de un productor agrícola? Todo lo vende al 1%, y a ver, aquí no hay regla de proporcionalidad, vendió 20 millones. Todo lo vendió al 1%, recordémonos que las ventas al 1% te dan derecho a crédito pleno, sin ningún problema. Y a ver, aquí tenemos un supermercado, esta parte del supermercado interesantísimo, hay muchos, no sé cuántos clientes de ustedes tendrán o cuántos clientes tienen ustedes que sean supermercados. A ver, vende bienes al 13%, vende bienes de canasta básica tributaria, esto es muy común. Vende bienes a juntas de educación, vende bienes a Fundación Ayúdenos para Ayudar. Todo esto al 13, al 1 y al 0% te da derecho a crédito pleno. La proporción es del 96.73. Esta persona también, este supermercado también vende bienes al 2%. Esto te da derecho a crédito, pero a una tarifa reducida y es el 0.17%. Además vende libros al 0% que no te dan derecho a crédito de nada. Es un 3.10%. De todo el cálculo obtenemos ahí una proporción definitiva de un 96.17. Es real para este periodo y es la estimada para el periodo que sigue. A ver, cuando calculamos la real, veamos la estimada 96.17, la real, ¿qué nos está dando? A ver, la revisamos y aquí nos está dando un 88.06. ¡Wow! Una proporción real mucho más baja. Entonces, al tener una proporción mucho más baja, vamos a tener que hacerle un ajuste desfavorable. Ese ajuste desfavorable aquí es un asunto de que lo realicemos. En el ejercicio está para que se realice. Lo vamos a realizar lógicamente cuando estemos propiamente en lo que es el curso.